Buenas a todos compañeros, ¿cómo están? Aquí Levi con mi fiel amigo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Hugo. Y hoy hablaremos de un tema un poco más sencillo más rápido de explicar, no sé qué les parezca. La animación mexicana, 100% hecha aquí en México. No acepten imitaciones. Sí, no hablaremos tanto de la animación moderna mexicana, sino de unos ejemplos de sus inicios. También hablaremos de los estudios que las animaron, un poco de la historia de esos estudios, no sé mucho hasta dónde llegaremos en ese ámbito. Ajá. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Empecemos. La animación en México, pues hoy en día tenemos una gran variedad de estudios, eso es comprensible, ¿verdad, Hugo? Sí, hay una gran variedad, pero hay que tomar en cuenta que la animación mexicana, a comparación de otros países, está muy joven, la verdad, todavía le falta mucho por progresar. Sí, falta aún demasiado, pero hey, ha sido una base. Y todo gran camino tiene siempre un primer paso. Y aquí tenemos el primer paso de la animación mexicana. Mi sueño, un corto de duración de 8 minutos basado en el texto escrito por el general Salvador Alvarado. En 1916. He de declarar que esta imagen que estamos en pantalla no es el del corto en sí, ya que este se encuentra perdido. No hay ni imágenes, ni siquiera un guión, nada que podamos recuperar de esa. Pero muchos historiadores concuerdan que esta fue de la primera animación 100% mexicana. Sí. Dato y aparte, podemos comprender un poco de la historia de esta animación debido a que pues está basada en un texto del cual sí tenemos registros. A ver, ¿podrías decirnos un poco del texto? Es más una especie de poema que nos explica un poco de su historia, de él como general. ¿Así de su carrera o de sus vivencias como general? Más de sus, como dice su título, su sueño. Lo que él ve No. y siente mientras lo escribe. Oh. Pues, Muy bien. ¿Algún otro dato más por agregar? ¿Algún dato curioso que te sepas? De hecho, como dijimos, no se sabe casi nada, solo sabemos estos detalles. Y buscar más información por manejar tiempos, no, pero algún día podemos dedicar un programa especial a contenido perdido en general. Contenido perdido. Hay muchísimo. Probablemente sea un especial de 1 hora. Pero bueno. El segundo corto del que tenemos un poco más de pistas, pero no alargamos tanto, fue el rompecabezas de Janillo, o Jacinto, como se pronuncia. 1917. Por lo que entendí de este corto es de que era de un personaje armando unas piezas en una secuencia animada. Si no mal entiendo. Sí, de una duración menor a 1 minuto. Lo cual es interesante ver cómo los inicios de la animación mexicana eran cortos de menos de 10 minutos en general. Sí. Sí, porque antes animar era muy difícil porque tenías que estar sentado dibujando primero una hoja, fotograma después por dibujando fotograma. la otra hoja. Así siempre se ha hecho pero aquí en México eran muy inexpertos. De hecho, apenas inició. Eso hizo que durante varios años, casi 5, todo tipo de animación mexicana hecha no pasaba de los 30 segundos. Y uno de los que más impuso esto fue el señor Miguel Álvarez Acosta. Fue de los primeros en impulsar la producción animada con duración de 30 segundos, realizando varias de estas. Sabemos que mínimo estuvo involucrado en más de 60 proyectos animados, principalmente pequeños sketches publicitarios. ¿Sketches publicitarios? Sí. ¿Y más o menos para qué marcas eran esos sketches publicitarios? Pues sí, más que nada propagandísticos, más que de marcas, se enfocaban más en un punto de política.
influenciar a las generaciones más jóvenes, supongo. Sí, y a veces dar algunos valores y esos detalles. Sí, pues sí, una leyenda, la verdad debo decir. No tanto porque su nombre ha sido bastante olvidado por la historia. Debido a que a Pero veces... pues, Perdón, ¿qué ibas a contar? síguele. Sí, No. nada de que solo iba a dar un comentario. No, suéltalo rápido, es que si no siento que hablo mucho. Pero bueno. Pues sí, ha sido muy olvidado, pero no se le atribuye haber hecho de los cortos más mejores en esas épocas. Sí, sobre todo un comercial de cigarros que intenté encontrar para ponerlo aquí, pero está perdido y tiene... Es raro porque tiene derechos de copyright, pero no lo tienen, es curioso, ¿no crees? Imagínate andar cobrando por algo que no existe. Sí, es raro. Y pues en este es el lugar donde se hicieron estas producciones, el Alcorta. Este fue el primer estudio de animación medianamente grande en México. Este edificio. Ese edificio parece más una granja, pero Es que ahí se fundaron las, es que ahí es se una fundaron las bases de la animación. Sí, es que es más una imagen de hoy en día, porque fue un estudio de animación. Luego lo convirtieron en una estación de tren, creo que se nota por la vía. Sí, Y hoy en luego día, lo abandonaron. sí, hoy en día está más que abandonado. Después creo que se me acaba de olvidar de qué estado estaba. No sé si lo tienes tú, el estado donde se ubicaba. No, Pero sí, este edificio de aquí es el lugar donde surgió y nuestro amigo anterior trabajó durante mínimo 5 años en estos proyectos animados. una gran hazaña, la verdad. Pues sí, sabemos que en total eran un total de 5 personas. 5 personas. Sí. Vaya, eso sí tuvo que haber sido muy difícil. Y también puedo decir con por qué se hicieron sus actividades. Lo cual A ver, ¿cuál es la hace historia? simplemente temas monetarios. No ganaban lo suficiente para financiar a ellos y a sus familias, entonces chaparon, Cerraron. vendieron el edificio y no se les puede seguir rastros después de eso. Ay, ¿cómo pueden haber dejado morir tan gran cosa? En ningún museo de México verás esto, porque como digo, vino una especie de muerte para la animación en México. Pobre destino. Sí. Bueno, Aunque hoy en día ya tenemos Ok. más grandes productoras, como un ejemplo aquí puse a Anima. a Anima que, bueno, no se le atribuye las leyendas fueron de Animax, pero lamentablemente Animax cerró por unas malas Y decisiones sí, y fue Anima la que compró los derechos. de las leyendas. Sí. Podríamos decir que es un estudio tiene cosas entretenidas, otras mediocres y poco más. Sí, pues, desde que no lo sé. Creo que Anima simplemente es alguien que se dedicó a robarle las cosas a Animax. Por ejemplo, ¿viste el piloto del Chavo del 8 hecho por Animax? Ah, sí. Tenía unos diseños que en lo personal a mí me incomodaban, pero sí se veía más, ¿cómo decirlo? Dinámico. Más que nada los diseños que hicieron en el piloto de Animax era como los cómics que publicaron en los años del Chavo. No sé si te acuerdas. Sí, ya. Y pues creo que Animax intentaba mantener ese estilo que tenían, pero en la animación. Sí, y aunque en lo personal no es un estilo que a mí me agrade, tampoco soy muy fan del estudio del que usó Anima, este estilo acartonado, no sé si me explico. Pues sí, está muy apagado. Le falta una paleta de colores más brillante y parece que en todas sus producciones hacen lo mismo. Sí, pero por lo menos ahí están. Aunque un estudio más conocido son Huevo Cartoon, que es raro su historia de este estudio. Por lo que entendí, empezaron como en el año 2001 haciendo cortos subidos de tono en internet. Sí. Los huevos borrachos, de hecho creo que fue de los primeros.
Sí, ese sí está muy gracioso porque la historia de cómo se iban emborrachando poco a poco hasta el punto de que ya comenzaron a delirar. Sí, y no sé si podrías acompañarme con el dato de cuando salió la primera película de esta saga. La de Una- una película de huevos. Sí. Bueno, pues la película de huevos fue una de las películas, la primera película de huevos, cartoon. La verdad no se tenía tanto presupuesto y por un momento yo cuando la vi primera vez creí que era de Anima. No sé, me pareció que era de Anima. Que eso, no sé, que eso es bueno o malo en tu opinión. En mi opinión, pues en mis años esos yo era muy ignorante. Sí. Yo creí que, lo animaron los mismos que el chavo. Qué buena onda. Sí, pero bueno. Pero si algo se le tiene que a atribuir a Huevos Cartoon es de que tienen el mejor CGI en todo México. La verdad sí se rifaron con la de Un gallo con muchos huevos. Sí, es ya, una película. ya la última creo que casi nadie la vio, ¿verdad? La de el rescate La de de sus huevitos. hijos sus hijos de Toto. Sí, Pero la de Un gallo con muchos huevos sí fue una gran revolución aquí en México. y sí, pues creo que yo me enteré un par de meses después, en plan de, salió una última de los huevos cartoon, espérate, ¿la del gallo no era la última? ¿Eh? No. Pero te vas a creer que tuvo una campaña así publicitaria en YouTube. Así que no fue tan olvidada. No la he visto mucho, creo que la dejé por la mitad porque no me gusta la última. La del ¿La rescate de última? los huevitos. Pero pues sí, tiene películas decentes, aunque ya explotaron la cara de su empresa. Sí. Mi favorita es la 2, la de otra película de huevos. Ay, estuvo buena esa. Sí, también los títulos, obviamente es un albur, porque no puede faltar albur aquí. Es una película mexicana hablando de huevos. Obviamente hay mucha, pero mucha cosa para hablar con huevos. ¿Sabes que tuvieron un videojuego para una consola brasileña? La Cibo, si no mal entiendo. Sí. Un juego que se jugaba Sí. con internet. Por allá por el Ay. 2006-8, por ahí. Qué raro. Sí, ni siquiera existía YouTube para esos momentos. Pero ¿sabes quién más tuvo un juego para la Xbox 360? ¿Cuál? El Chavo Animado. No sé si lo has jugado. Chavo Car. Chavo Car tuvo un juego animado, es verdad. Pues yo lo completé. Me faltó solo un Yo personaje. también. Yo también. A mí, aunque no lo creas, me gustó. Sí, Chavo Car. aunque no, yo no lo tuve para la 360, yo lo tuve para la Play 3. Play 3. Sale ¿Eh? para la Play 3. Y ese juego solo fue distribuido en México y Brasil. Pues obviamente en Brasil aman a Chavo. Sí, casi más que aquí de hecho, pero se me hace raro que no lo hayan distribuido en países como Argentina o ahí. Es de que, pues ponte a pensar en los costes de distribución, no manches. Ya, pero Brasil y el juego es raro. Y estaba en inglés, por alguna señal razón podías ponerlo en inglés. Pues es de que, aunque no lo creas, tienes público allá en Estados Unidos, güey. Mucha gente que se va del gabacho, se va para el gabacho, ya. pues se lleva su recuerdo, güey. A los que ya entiendo. Pero, como dijimos, esto ya fueron, sobre todo con los juegos cartoon, películas que estaban en el cine, pero siempre, como dijimos al inicio, hay un primer paso. Y estas son las dos primeras películas animadas en cines mexicanos, hechas por estudios de animación mexicanos. Sí. ¿Cuáles son? Son los Tres Reyes Magos y los Super Sabios. Obviamente una película Bueno, navideña. Bueno, Sí. ese es el Una propósito. típica película navideña no falta en un país extremadamente religioso como México. En esos tiempos sí, pero hoy en día ya no tanto. Curioso. Más que nada, bueno, de los Tres Reyes Magos, por lo que oí, es más que nada así como una pastorela, como la típica que vives en tu escuela. Sí, básicamente es una pastorela. No tiene tanto números musical como uno esperaría de una producción así y no pasa de la hora y media. Es rara. Pues bueno, pues para hacer la primera,
no se le puede exigir tanto. Y fue también de las primeras representaciones de los Reyes Magos que a cada uno le dio un animal diferente. Obviamente al negro le dieron el elefante, obviamente. Para que siga con sus raíces. Es raro, ¿no? Que Baltasar sea el negro, ¿verdad? Y los otros dos sean representados principalmente como hombres blancos, barbudos. Bueno, pues al menos no se puede decir que es inclusión forzada. No, es más como Una racismo interpretación ninja. rara. Racismo Una ninja. interpretación rara. Sí. Y bueno, de los super sabios estoy un poco confundido porque estuve leyendo que hubo un corto animado antes de la película para ver si podían hacer una película y al creador no le gustó, pero no entiendo cómo se terminó haciendo una película. De cuestiones de contrato. O sea, sí, no le gustó el corto, pero ya estaba en plan de digas lo que digas, se va a hacer la película. Entonces, Y se si tú terminó investigaste más de la trama de los super sabios, yo te soy sincero, no investigué nada de ella. Yo tampoco investigué mucho, solo investigué eso de que hicieron un corto antes de la película que no le gustó el creador. Y estas películas son de... Ok, vimos que el primer corto fue en 1917. ¿Cuántos años crees que tardaron en llegar a producciones cinéfilas? ¿Cuántos? Estas películas son del 70. Tardaron como 30 años. 60 años 60 años. en llegar a producciones de cine. De esos 60 años, lo más largo que podías ver era un comercial de 2 minutos. Producido aquí en México. Es de que la Y- falta de apoyo de la animación hizo que la animación en México no avanzara rápido. Y punto y aparte, esta época de los 50, 60 y 70 es en lo que yo en lo personal llamo la primera llegada de la animación japonesa a México. Es un detalle interesante porque es de la generación de nuestros abuelos. ¿Y como cuáles fueron los primeros que llegaron aquí en México? Heidi, Candy Candy, pero podemos hablar más de eso en su programa exclusivo, no sé qué opinas. Sí, me parece bien. En la cronología del anime. Lo cual, Pero qué extraño que la animación que llegó aquí a México, que fue parte de la infancia de nuestros abuelos, después terminó siendo satanizada de repente. esa fue más de la era de nuestros padres, porque durante la era de nuestros abuelos tenían los Picapiedras, Scooby-Doo, que porque son estadounidenses, llegaban aquí, y algunas fueron más apoyadas aquí, como Scooby-Doo. Sí. Los autos locos, de hecho, creo que primero llegó a Latinoamérica y luego a Estados Unidos. Sí, hay varios casos en los que, por ejemplo, Ben 10, que fue una serie ultra querida aquí en México, de las primeras series, no las que luego siguieron. Sí. Los Ben 10 es del año capítulos del llegaban 2005. Sí, ya me siento viejo. Gandaya. Esa serie salió un año después de que yo nací. Estamos igual. Ya. Aunque es declarar Bueno. que sí, aunque Ben 10 salió y vamos a seguir aquí. Creo que tú y yo en lo personal vivimos una época allá por los 2010 donde no nos dejaban ver las caricaturas como Gumball, Hora de Aventura, un show más. Pero nos ponían las caricaturas Es que de los fueron- 90, las caricaturas de nuestros padres. Sí, es de que fueron ultra satanizadas en esas épocas. Fue una época oscura para la animación. De hecho, eso tiene también. Se estoy diciendo mucho de programas que podemos hacer en un futuro, pero se tiene que vender esto. Vamos a hablar de la satanización y cómo sucedió la satanización, porque es una historia muy interesante. Sí, la satanización podemos hablar de eso porque fue algo que vivimos. Solo diré algo: José Irión tuvo mucho que ver en eso. ¡Arrepiéntete, pecador! Y pues este programa es más corto porque, como decimos, la primera etapa de la animación mexicana, la 1916-1978, no hay nada básicamente. Mostramos la mayoría de lo que había. Los otros eran cortos, principalmente perdidos. Sí. Y este es un programa más Y- cortito. Ah, perdón, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir?
Bueno, pues iba a decir que pues estaban perdidos y pues no hay nada que se pueda rescatar de ello. Así que es una época muy cortita. Digamos que para nombrar esta época de la primera época de la animación mexicana, podremos decir el primer sembradío. Se plantó una papa y se dejó morir, literalmente la plantaron y solo cosecharon lo que hicieron y ya. Pero después dejaron todo muerto y la papa de repente volvió a crecer, pero muy lentamente, sin cuidados. Ajá, y ya cuando realmente se alzó la animación aquí en México, fue a finales de los 90. Más que nada a principios de los 2000. Sí, finales 90, principios de los 2000. Con Sí, producciones eso. con Huevos Cartoon, El Chavo Animado, que aunque, seamos sinceros, sus mejores capítulos son los que tienen el mismo guión que la serie original. Sí, porque pues estos capítulos originales se sacan así mucho de pedo. Sí. Pero de ahí vino una explosión en animación en México. Tuvimos proyectos como muy interesantes aparte de los Huevos Cartoon, como fue los de las leyendas de Animex. Las leyendas fue muy buena. La primera. Y también tuvimos una película en 3D horrible de perros que jugaban al fútbol. Ay, no, mis ojos. ¡Ah! ¿Por qué mis...? Lo que pasa con eso, aquí en esta última reflexión final, mientras pongo esto. Perdón por ese pequeño corte. Ah, sí, bueno. Tuvimos mucho tiempo sin lanzar aquí animación en México. Y eso llevó a que empecemos con el 2D, como era obvio. Pero algunos se quisieron en plan de... No, directamente 3D. Y no salió muy bien, que digamos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron de los primeros pioneros en el 3D aquí en México? Ya como dije, el equipo de fútbol mexicano. Fue de lo primerito. Eso y muchas películas cristianas. Como El Milagro, no sé si se acuerdan. Y una novela que tenía Cupido. Sí, si no mal recuerdo es en la que todos se ven raros. No sé, no se siente nada normal en esa película. Sí, es como que quisieron hacer los muy humanos, entraron en el baño inquietante. Sí, está todo rara esa película. Y hay muy buenos proyectos animados en 2D. Y en 3D tienes Huevos Cartoon, que es donde más sobresalió. Sí, Huevos Cartoon es de los mejores actualmente en el 3D. No se lo podemos negar. En otras partes del mundo sería por un poquito por arriba, en plan está bien, pero no. O sea, es lo mejor que tenemos nosotros en 3D, pero no es lo mejor del mundo en 3D. Bueno, tampoco podemos exigir una superproducción como... Sí, no podemos. Por cierto, ¿sigues aquí? Te cortaste un segundo. Desde que me están marcando. Bueno, no te preocupes, ya lo terminamos. Entonces, y de hecho donde más resaltamos es, más que en México, sería Latinoamérica en general, el doblaje. Ahí sí, casi todos se la pegan en Latinoamérica. Sí, el doblaje es bueno siempre y cuando no sea de un anime. Porque si el personaje no tiene la... pero si el personaje no tiene exactamente la misma voz, así que suena igual que en japonés, automáticamente llegará el otaku de su turno a decirte que es el peor doblaje que ha visto en su vida. Lo de Komi, ¿verdad? Ajá. Pero es que en el doblaje latino se toman libertades, a veces necesarias, lo cual hace más emblemático. Se podría decir que libertades actualmente estamos restringidos, aunque ya están comenzando a volver a dar un poco más de libertad. Sí, como hubo un momento donde el anime se tenía que calcar y ahora ya se vuelve a eso de libertades, pequeños chascarrillos propios de cada región para darle emoción. Sí, desde que Crunchyroll comenzó a darles un poco de libertad a los que doblan, la verdad sí he visto trabajos muy graciosos, como algunas frases groseras que dice Denji o mucho de Komi-san. Sí que no respetaron el guión en Komi-san. A mí me gustó mucho el doblaje. Sí, hubo veces que se pasaron un poco de regionalización mexicana ahí. Pero la escena de las papas fritas con el sonido de los tamales es de lo mejorcito.
Sí. Y Bueno, pues. y recuerden, por más que aquí hayamos visto algunos ejemplos de animación mediocre, nada superará a Bolívar el héroe. ¡No! Aunque en animación mexicana ya tuvimos buenos proyectos, muy buenos. De hecho, sobre todo en este último año, en 2022, que pasó, el del director mexicano Guillermo del Toro, Ay, Pinocho. Pinocho. La verdad, una obra maestra de stop motion y guión. Yo la considero una película de animación mexicana porque el 80% del equipo que trabajó ahí era mexicano. Los otros eran los productores de Netflix. Ay. Y Pero además me encantó porque no es el típico Pinocho que te sitúa en la época. ¿Cómo se diría? ¿Cuál es la época? es una época medieval, tirando más a renacimiento. Ajá, sino que te sitúa en medio de la Segunda Guerra Mundial Primera. con todo de los nazis y esta mamada. No son nazis porque son de los italianos, entonces Sería Heil Mussolini. Mussolini, era más de Mussolini. De hecho sale creo que el propio Mussolini en la película. Y, Sí. y también tienes el otro proyecto de Netflix, ahora que lo pienso, porque parece que queremos a Netflix. En el que va a ser esto basado en los toltecas, ¿no? No, ya, lo de Maya y los tres, no sé si lo viste. Sí, por eso, ese. Ya salió, está muy bueno. Ah, no lo he visto. A ver si le doy una oportunidad. Y, ¿Tú qué me opinas de la serie? es muy cortita, pero muy disfrutable. Es básicamente una película de 2 horas. Oh. Pero está corta en Y formato bueno. serie. Y bueno, pues hablando un poco del futuro de la animación, pues tenemos unos pocos proyectos como que los sustos de Frankelda, no sé si lo hayas visto, No, la no he serie de visto. stop motion. ¿No la has visto? ¿No? ¿Se ve interesante? Pues búscala, la verdad sí se ve interesante. Por ejemplo, también tenemos de Guillermo del Toro, el libro de la vida. Una película de Día de Muertos que está ahí, no quiero hablar de ella. Y bueno, animación basada en México tenemos a Coco, que estuvo buena, pero Sí. llena de controversia. Es que Disney intentó ponerle copyright del Día de Muertos. O sea, imagínate si lo hubieran logrado. Imagínate lo que hubiera O sea, pasado. eso, aparte de hablar mal de Disney, hubiera hablado mal de los que le dieron permiso en plan de, ¿por qué? ¿Qué pasó No aquí? es como allí, no es como en pinche Inglaterra que la palabra taco tiene derechos de autor. Taco tiene derechos de autor en Inglaterra. Taquería, me equivoco. Ah, y no sé, es que allá en Estados Unidos tiene una imagen retorcida de aquí. Y sabemos de lo que voy a hablar en esto rapidillo, en lo último que sacó Disney. De, oye, primos. Sí, más que las series que me generan rechazo, los diseños no me ponen. Lo que dijo la actriz de doblaje de la protagonista. Wow. Sí, es de que cómo se atreve a decir país de mierda y luego No, jactarte de eso- que eres orgullosa. Eso es, creo que más queda más visto como una, ¿cómo se dice? Algo que tiene que ver con Donald Trump en plan de una satirización a sus palabras. Lo que ella sí dijo y sí se puede confirmar en los tweets es lo de señores de bigotito chistoso, porque no podemos decir la palabra en YouTube, alemanes de la dramática. O sea, nosotros tratamos de defender nuestra cultura y ella nos dice, señores de bijotito chistoso. Alemanes. No puede ser posible. Eso y lo de cómo se atreven a juzgarnos por una lengua de colonizadores. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, no sé qué tiene que ver, pero si nos ponemos en ese tema, ¿por qué me corriges hablando en inglés? No es como si ellos estuvieran orgullosos de haber Es como que exterminado casi sí, a nosotros a toda. aquí en Latinoamérica los portugueses, franceses y españoles conquistaron. Los ingleses llegaron a matar. Ellos llegaron a exterminar. Ellos, los españoles y los más conquistadores,
Acá vinieron a conquistar. ¿Sabes cómo me los imagino? En plan de, son mujeres guapas, hay que llevarnos los ingleses con cara de asco. Sí, es de que es raro. Es Es rara raro. la historia. Otro día podemos tocar más el tema, esto de la colonización de América. Pero por Sí. hoy este programa será un poquito más cortito. No sé, por Hugo creo que tiene algunos pendientes o no sé qué. Sí, ya me tengo que ir, gente. Bueno. Lo siento. Pero bueno, no sé la siguiente vez, porque esto no sabemos. Pensamos que iba a ser cada 2 días, pero nos estamos tomando nuestro tiempo cada uno. Es de que han surgido varios problemitas. Sí, entonces no sé. Pero bueno, ya intentaremos No continuar sé con... si el siguiente hablemos sigamos con animación, pero ya está viéndonos a la historia de la historia de la animación japonesa llegando aquí a Latinoamérica, o nos bañamos Sí. a literatura para seguir variando los temas. No sé qué opinas. Literatura me refiero de libros, no sé, Moby Dick, por ejemplo. Bueno, pues creo que aquí lo que me gustaría es la llegada de la animación japonesa aquí a México y de la satanización, porque me siento en mi punto hablando de eso, porque pues Ok. fue algo que yo viví. Elige, sí, ahí. Menores de 8 años no lo vivieron. Ay, No, perdón, menores de 10, 12. Bueno, menores de 15 años sí, ellos ya no vieron vivieron esa censura. oscura época. Pikachu significando resurrección. Pensé que por culpa de eso de la satanización de la animación, la japonesa se retrasó la llegada, porque antes llegaba mucho contenido a la televisión abierta y hoy en día ya no llega casi nada. No, y aparte hoy están los servicios de streaming exclusivos de animación japonesa, Crunchyroll, por ejemplo, Funimation, que no sé qué pasó con ellos. Explotaron. Creo que fue porque Sony los compró y compró Crunchyroll y dijo, pues movemos todo lo de Funny a Crunchy. Los fusionaron. Sí, pero no han terminado de fusionarlos, ¿verdad? Creo que no, pero ya están matando a Funimation. Ni modo. Entonces sí, entonces podemos hablar, si quieres, del siguiente de la historia de la animación japonesa en México o la satanización de productos extranjeros en México. Pues creo que los dos se llevan muy de la mano. Sí, para pero hablar del mismo ambos tema. son muy extensos. O sea, por ejemplo, lo de la llegada de la animación aquí en México japonesa, lo de la satanización abarca lo que llamo la era vacía. Y 2014. Luego viene Sí. la peor era del anime para los otakus, me refiero a la era de los Kiritos. Ay, lo que todos intentaban hacer y se cae, ¿no? Sí, hay isekais muy buenos, pero había mucha basura en esos años. Y a mí me gustan los isekais. Bueno, pero lo dejamos toda a decisión de los que comentan allá abajito en la cajita. O sea, hemos Así tenido, que denos su opinión. hemos tenido 9 visitas en cada video, bonito, y ningún comentario, en serio. Comenten, por favor, yo los quiero. Comenten, necesitamos su valiosa información para poder mejorar, gente. Sí. Sin miedo, aún no somos un canal grande, pueden soltar toda la barbarie ahí. Pueden criticarnos destructivamente para reconstruirnos, por favor, lo necesitamos. Sí. Por cierto, ya dentro de una semana o dos verán una actualización en el logo del canal. Porque nuestro querido amigo Hugo ha estado haciendo un trabajo increíble con la ilustración del logo del canal. Diría que está bueno, pero antes de que me quieran funar en un futuro en el que sea famoso y rico, diré que esas imágenes las calqué. Así que mejor deslindarme ahorita Famoso que y rico. morir enterrado. Eso de la monetización ya lo haremos tuyo aparte, porque sé que vamos a llegar a esos requerimientos. Digo, el momento en que mi familia vea esto, lo compartirá como una loca, porque los conozco. Soy mucho de presumir. Perdónenme, pero es cierto. No sé si tú lo vayas a compartir en lo que estás haciendo aquí con tu familia. No, a mí me verían como un raro. Entonces, cuando lleguemos a la monetización, eso ya se hablará aparte. Pero sí, gente, les voy a decir, nuestro proyecto inició porque queremos figuritas de Warhammer.
Así que Oye, por suscríbanse, cierto, gente. ¿podemos hablar de Warhammer en el siguiente episodio? Nada, eso lo guardaremos para el episodio 5 o 6, ¿qué te parece? Me parece bien. Ya. Pero yo, gente, les tengo una propuesta. A ver, suéltalo. Una propuesta de mi parte. Si llegamos a 100 suscriptores, yo y Levi haremos una review a la caja Leviatán de la 10ª edición. No lo tenemos. Pero no te preocupes, yo la puedo conseguir. Perfecto. Eso sería raro de hacer, pero sí. Si llegamos a 100, el especial de los 100 subs será hablando de la caja Leviatán. Y le daré a Hugo la mitad del precio de la caja. Le dará, si consigue Hugo la caja, le daré la mitad y ya vemos cómo dividimos el ejército. Me gustan los ultramarines, si preguntas. ¿Te gustan los ultramarines? Sí, ¿tú cuál querías? No hay pedo, a mí me gusta comer. Perfecto, no tenemos debate ahí. Bueno, gracias, gente, ya se acabó la música. Así que platicamos mucho. Sí, y bueno, el siguiente capítulo será la historia del anime en México y Latinoamérica en general, su llegada, su ascenso, su caída y su resurrección. Así que sintonícenos. Más que nada está resurreccionando, no está totalmente resurreccionado. Por eso es la época tal, por eso lo mencioné al último. Así que nos despedimos y recuerden, gente, todos somos bienvenidos en una bonita vecindad. En mi bonita vecindad, es la vecindad del